buen día, Grabois. Ayer circuló la información de que usted estuvo reunido a solas con el presidente. Primero quería saber si esto era cierto y si se tocaron específicamente estos temas o la agenda amplió a otras cuestiones. Mira, yo, por suerte, con el presidente tengo diálogo frecuente. Y lo que le planteo son siempre las mismas cosas y siempre tengo una respuesta muy parecida, además en la que creo, que es que está sobre el tema y que está preocupado por los temas. Particularmente, yo hablé esta vez de una situación de otros colectivos particularmente vulnerables, no por el tema de hacinamiento necesariamente, pero sí por el tema socioeconómico, que son los refugiados y las personas indocumentadas, que están excluidos de la IFE y de todo tipo de asistencia por no tener documentación y buscar carriles para resolverlo. Caso típico, un senegalés que está refugiado, un venezolano que está refugiado acá y que no tiene nada, digamos, ¿no? Y que ya está hace 2 meses y pico parado, y son personas que viven al día, o manejando el Uber, o que está cortado, o ¿cómo se llama? Haciendo venta ambulante, o actividades de esas características, y que ya con 2 meses y pico de parate se empieza a sentir hambre. Yo conozco bien la situación de los senegaleses y está re complicada. Y después la situación de los indocumentados, que en la olla popular de Constitución, que la coordina Sergio Sánchez, un cartonero que yo conozco hace 1000 años, y la verdad que es un laburo heroico, son industrial, para decirlo de alguna manera, son 5.000 raciones diarias. Se hacen 5 colas de cuadra en Constitución. Vos vas a las 9 de la mañana, de lunes a viernes, o vas a las 6 de la tarde, la misma cantidad de gente. Hay como 40 compañeros nuestros laburando, y la mitad de la gente que viene tiene problemas de documentación. Las chicas dominicanas que están sometidas a la situación de prostitución, son un colectivo que está recontra jorobado, las mujeres trans también de esa zona están recontra mal, y un montón de personas con problemas de documentación. Y después el fenómeno que ya lo hablamos en algún momento, pero es un fenómeno que va increciendo, que son los sectores medios que empiezan a arrimarse a los comedores de las ollas porque ya no les alcanza. Bueno, estas son las cosas que yo hablo con el presidente y con todas las personas con las que yo puedo hablar para tratar de que tenga centralidad en la agenda, porque son por lo menos los temas con los que nosotros apasionadamente trabajamos todos los días, y yo la verdad es que siempre encontré mucha receptividad. Juan, déjame hacerte 2 preguntas para cerrar. Yo estoy un poco pasado de tiempo, pero me interesa escucharte por lo menos algún concepto. La vez pasada te escuchaba, creo que vos dijiste que estabas conforme con la manera en que el presidente condujo la crisis de la pandemia, o con la manera, uno ve la verdad que los resultados del país y son comparativamente impresionantes. Es decir, no pensar que ayer hubo 900 muertos en Brasil, en Argentina 5, solo ese dato te da una muestra de la diferencia, o en Estados Unidos 1.500, o en México hay 3.000 muertos. Todos los días vos ves la comparación y no es que es un poco mejor o mucho mejor, es abrumadoramente mejor. En algún lugar uno tiene que pensarse que de repente la sociedad argentina, en este caso, viste, uno viene muy golpeado con la dirigencia política de mucho tiempo, con también con nosotros como país, y que si de repente pasó algo que, pucha, esto lo hicimos bien. ¿Por qué? ¿O qué te atreves a pensar a este nivel de ese fenómeno? No, que hubo un cambio de prioridades que entró justo. Yo la verdad es que pienso que con Macri nos hubiera sido muy mal con esto. Porque lo que subyace en lo que pasó, no solamente en Estados Unidos y Brasil, sino en Europa, particularmente el caso que yo estudié es el de Bérgamo, lo que subyace es la idolatría del dinero. Es decir, los negocios no pueden parar, y no paraban hasta que aparecían 80, 90, 100, 200 muertos, y ya para ese momento era demasiado tarde. Y acá hubo un cambio de prioridades. Cuando Alberto dijo en su discurso que había que invertir las prioridades y que había que empezar por los últimos para llegar a los demás, yo le creí y yo le sigo creyendo. Y creo que eso se expresó en la orientación general del gobierno para abordar la pandemia, y creo que es un caso, el de Argentina,
que no solamente es exitoso a nivel latinoamericano o americano. Se habla mucho de cómo manejó Angela Merkel la pandemia. Yo creo que acá se manejó mejor incluso. Ahora, cuando comparás las curvas, acá se manejó mejor incluso. Entonces, eso hay que rescatarlo, y yo lo que siento es que una parte importante del pueblo, no solamente los más pobres, ven que el gobierno está cuidando la vida de los argentinos, y no, eso no es está bien, digamos, yo comparto, pero por fuera de eso hay una sociedad que reaccionó de tal manera, sí, que se vio no solamente en la reacción del gobierno nacional, sino en los gobiernos locales de muy distintos signo político, que incluso en un momento se enfrentaron fuerte por una decisión y después recompusieron, y después una reacción social que no sé cómo será ahora, pero que vos lo veías, lo decís en los barrios populares, uno vio a la clase media encerrada todo este tiempo. Hay algo que pasó ahí, no sé, yo estoy pensando en voz alta, y tampoco tengo respuesta a esta pregunta. A mí me parece que hay algo que te saca del piloto automático, que es ver que se puede desmadrar todo y se puede ir toda la mierda. Y ahí te saca el piloto automático y te hace pensar que no puedes hacer lo que a vos se te canta. Digamos que la libertad individual es una cosa maravillosa, pero que tiene un límite, y el límite es el bien común. Creo que eso hubo una conciencia. Y después, y vos sabés, Ernesto, que yo no soy chuma media, cuando tengo que criticar, critico, hay un montón de cosas que critico, pero que la orientación que marcó el gobierno haya sido tan clara, eso permea en la sociedad. Eso, si empiezan a haber dudas, ¿no? Si empiezan a decir, bueno, por ahí es mejor abrir la cuarentena, imagínate 15 días. Eso va para abajo a la sociedad, a la policía, a los hospitales, empieza a afectar a todos los estratos de la sociedad. Entonces, cuando hay una situación de estas características, y yo creo que vamos a terminar, mira, cuando se abra la cosa esta, la cuarentena, vamos a terminar con un país con 50% de pobres, Esa era la otra pregunta. El país con 50% de pobres, con muchos más desocupados, etcétera. Vos sos el tipo que pelea para que eso no pase, y de la cuarentena va a emerger eso. Y de repente vos encontrás un Estado que por ahí tiene algún tipo de recurso organizativo, pero tampoco va a estar con mucho dinero para paliar eso rápido. Entonces, ¿qué país? De repente es un país que tiene menos expectativas porque asume que la pandemia lo golpeó mucho, y entonces es un país menos conflictivo. Pero no me imagino que eso por mucho tiempo sea así. Me parece que va a empezar la pelea por salarios, por mejoras de condiciones de vida, etcétera. O no sé, decime vos. No, es que eso es... Mira, ahora estamos como en una trinchera todos. Estamos como en una trinchera y economía de guerra. Entonces, economía de guerra, te la arreglás con lo que podés. Compañeros nuestros se la arreglan con 2 cebollas, una papa y un paquete de fideos, y con eso le dan de comer a toda la manzana. Ahora, eso es economía de guerra. En un momento la economía de guerra termina. Cuando termina la guerra, termina la economía de guerra. Querés volver a comer un pedazo de pollo. Desde luego que va a haber otras expectativas y va a haber una realidad durísima. Entonces, yo estoy convencido, y esto es una posición colectiva de los movimientos sociales en la Argentina, que también se lo planteamos al presidente, que también el presidente es muy receptivo, de qué hay que hacer, y voy a usar un término que es por ahí de otras latitudes, un plan Marshall criollo. Es decir, que no puede dejarse librado a pequeñas iniciativas de ayuda social, o algún bono por ahí, o algún plan social más por allá, que tiene que haber un plan, por lo menos, de 3 años, 4 años de reconstrucción social y económica, y que eso tiene que tener un nivel de planificación alto, y que tiene que estar más ligado a la economía de las cosas que a la economía de la plata. Es decir, tierra, techo y trabajo, armar los lotes con servicio, urbanizar los barrios, reactivar las unidades productivas rurales, plantearle a las personas que después del coronavirus 19 puede venir el 20, y que por ahí es lindo pensar que ese 97% de la Argentina que está despoblado se puede empezar a repoblar, y son cosas que suenan a, ¿no?, muy grandilocuentes, son cosas que se pueden hacer. Tierra en la Argentina para hacer lotes con servicio, y que una familia joven de Villa Fiorito que no quiere vivir más en el hacinamiento, o de Villa 31, puede ir a vivir ahí, es perfectamente viable. Armar algunas chacras para los trabajadores de la tierra, regularizar la tierra de los horticultores, refundar algunos de los pueblos ferroviarios, todo eso se puede hacer. No es una quimera, una locura que se le ocurre a alguno. Y nosotros trabajamos fuerte para impulsar esa agenda, que viene junto a la agenda del salario social universal, que es lo que en Europa llaman el ingreso mínimo garantizado, avanzar hacia ese lugar, porque además de que va a haber pobreza,
el mercado laboral, que ya hace muchas décadas no absorbe la totalidad de la mano de obra, ese mercado laboral no va a absorber ni a la mitad de la mano de obra que absorbía antes. Va a costar mucho reactivarlo. Entonces, si no hay una política de generar trabajo social, salario social garantizado para una cantidad importante de argentinos, la verdad que va a ser muy, muy difícil la situación en nuestro país. A ver, última pregunta, Jairo Stacha. Dale, Jairo. ¿Qué te produce la cercanía de prioridades y de gestión con Larreta? ¿Alguna vez vos bromeaste que por su capacidad de gestión lo veías de jefe de gabinete del kirchnerismo? No sé, ¿has charlado algo con Alberto Fernández? ¿Qué te produce esa gestión conjunta de la pandemia? A mí me parece que son dos personas razonables, y eso me parece bien. Hay otros en la oposición que son mala gente que miente deliberadamente, que el otro día armó una operación de que no sé qué, que Kicillof entregó arroz con su nombre, que hacen esas cosas a propósito. Y a mí Larreta, que tengo un montón de críticas, me parece que la política en los paradores y en las villas fue pésima, tirando a criminal, pero me parece un tipo razonable que está de alguna manera alineando la ciudad en una política nacional en un momento que se necesita. Entonces yo lo veo muy bien a eso, lo veo muy bien, me alegra que suceda y ojalá se profundice en ese camino en otros aspectos en los que se puede trabajar por el bien de la comunidad y de la gente. Juan, muchísimas gracias y siempre es un gusto y realmente un placer escucharte. Es muy interesante, muchísimas de las cosas que decís. Así que muchas gracias. Un abrazo, Ernesto. Saludos, Jairo. Nos vemos. Dale, era Juan Grabois, líder de la CETEP, hablando de todo un poco, de la situación de las villas, de la situación de muchos otros sectores vulnerables, planteando cómo imagina él la salida económica de esto que es un desastre económico, y bueno, y hablando un poquito de política también, de que habló con el presidente el día de ayer. Me parece que nada, siempre es un tipo, lo que yo digo, lo digo siempre con mucha sinceridad, es un tipo muy interesante para escucharte, una mirada realmente original, que viene de otro lado, que de estar mirando necesidades que desde nuestro lugar de clase media nos es mucho más lejano, mucho más difícil de mirar.